¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy conoceremos la labor de una asociación que trabaja con niños sordos que han sido implantados para recuperar la audición. Además seremos testigos de una recreación histórica, la de la batalla de Turienzo, y visitaremos por último el barrio italiano de León, desconocido para muchos. Aquí comienza Informe León. El próximo 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, que desde hace 3 décadas permite devolver la audición a personas sordas. Un niño leonés fue el implantado más joven del mundo con apenas 3 meses. Se quedó sordo a causa de una meningitis. Hoy nos acercamos a una discapacidad que sigue derribando barreras. 1 de cada 1000 bebés nace con sordera profunda y 1 de cada 1000 niños pierde la audición durante los primeros años de vida. Nací sorda porque mi madre tuvo un problema. Que yo nací sorda y que me tuvieron que operar para que pudiera oír por este implante. Niños como ellos reciben terapia, trabajan la lengua de signos o el lenguaje bimodal en esta asociación de familiares y amigos del sordo de León. Como previamente no han oído, son prelocutivos, hay que hacer más que una rehabilitación, una habilitación. Les tienes que enseñar el lenguaje y todos los sonidos que les rodean. Con logopeda, intérprete y psicólogo se han convertido en el gran apoyo para las familias cuando su hijo es diagnosticado de una sordera severa o profunda y cuando son operados para colocar el implante coclear. Que llegan un poco, pues eso, del primer diagnóstico, que ahí sí que el impacto es más duro y pues hay que apoyarlas incluso psicológicamente para que acepten primero el problema. La criaron un grupo de 6 padres hace 5 años en Villaquilambre. En este tiempo han alcanzado los 60 socios y 25 niños en tratamiento. No quiero transmitir, ay, pobrecitos, porque no es nuestro caso. Yo no me siento, no sé, yo veo a una niña feliz, la veo pues que disfruta igual que otros niños, que hemos tenido momentos duros, pero bueno, que la vida es así, que mi otro hijo no es sordo y también tiene sus cosas y tiene sus problemas y él los vive pues como lo más grande del mundo y cada uno pues vive con lo que le toca. María es una de las madres que inició esa andadura. Su hija Luna tiene uno de los diagnósticos más graves. Llegar al cole y que no sepa hablar y todos los demás niños estén diciendo la tabla de multiplicar, a esos niveles estuvimos. O sea, a leer muy poquito. Ya es verdad que luego a nivel cognitivo no tiene problemas. Tardaron casi 3 años para diagnosticar su caso. El cribado de hipoacusia recién nacida no detectó la discapacidad ni el origen. Sufrió el citomegalovirus durante el embarazo. ¿Por qué? Pues, ¿qué había pasado aquí? Recuperó la prueba del talón de Luna y entonces fue pues, cuando vieron que había tenido citomegalovirus. Pero bueno, ellos, por ejemplo, no tienen claro si el citomegalovirus fue el que causó la lesión en el pie equinovaro, si el tema de la laxitud. Desde neuropediatría nos dicen que bueno, que Luna le sirve un poco de estudio para prever lo que puede pasarle a otros niños. Fueron sus padres los que alertaron a los médicos al ver que no evolucionaban el lenguaje. Luna es una niña muy especial, muy trabajadora. Hemos vivido, a raíz de la discapacidad, hemos vivido muchas cosas que yo sé que no hubiéramos vivido sin ella. Luna tiene ya 11 años. Como ella, la gran mayoría de los niños de la asociación llevan un implante coclear. Como un silencio total, que no oyes nada y entonces eso es duro porque cuando duermes no puedo dormir con sonido porque si no tengo miedo, no soy capaz de dormirme. Han aprendido a hablar después de ser implantados, lo que ha condicionado su desarrollo. Cansado de estar tanto tiempo oyendo esos ruidos y como los fuegos artificiales que son muy fuertes. Estoy contenta con el colegio porque también me hablan, están conmigo, se ríen y hacen muchas cosas conmigo. Para ellos resulta difícil discriminar unos sonidos de otros. Por eso se apoyan en el lenguaje bimodal, utilizando a la vez los gestos. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Irene, que en realidad mi signo es este. Yo me llamo Luna, que es este signo.
Irene tiene 10 años y también nació con la discapacidad auditiva. Es como todo plano así. Solo se quitan el implante para dormir o para meterse en el agua. Existen unas bolsas especiales para los aparatos para que me puedan oír en la piscina. Yo duermo siempre sin aparatos y estoy más cómoda, ya estoy en mi mente sola. El dispositivo, que es capaz de producir sensación de sonido en personas sordas o con discapacidad auditiva, se utiliza en España desde hace 32 años. Decimos que la sordera es la discapacidad invisible, porque realmente si tú no te lo dicen, estos niños les habéis visto que no se le nota. El desarrollo tecnológico desde los primeros procesadores ha sido considerable. Ahora son más pequeños, más discretos y más cómodos. Su vida es con niños normoyentes, con familias también normoyentes, entonces pues les llama la atención el ver a otros niños con su misma discapacidad. El Hospital Universitario de Salamanca fue el primer centro público acreditado para realizar esta técnica. Efectúan medio centenar de intervenciones cada año. Todos estos niños fueron implantados allí. El implante, que actúa como un receptor de sonido, se coloca quirúrgicamente en el oído interno, detrás de la oreja, limando el hueso para sujetarlo y con una habilidad que les permite introducirlo en la cóclea hasta el caracol. A los niños suelen implantarlos entre 1 y 3 años de edad, pero hay casos extremos como el de Agustín. Sufrió una meningitis con 3 meses. El implante debía ser inmediato. Pero normalmente es a partir del año cuando les implantan, pero él era excepcional, tendría que ser ya. Entonces, con 4 mesines, el primero, y a los 15 días, el segundo. Fue el primer implantado de forma tan temprana en todo el mundo. A nivel mundial, es el niño más pequeño implantado. Tenía que ser ya, porque si no se osificaba y ya no se podía implantar. Ahora ya tiene 8 años e intenta suplir su discapacidad con dosis de esfuerzo. ¿Y qué seguir? Como sea, que hay que hacer esto, se hace esto. Que hay que ir al logopeda, se busca un logopeda, se crea una asociación y lo que sea. Porque vamos, hay que sacarles. Lo que tiene deficiencia de aquí lo tiene de ponerse y lo estudio y saco y aprendo y todo. Para los padres, lo más duro es el trabajo de aceptación de la realidad de tener un hijo sordo. Por eso la asociación también trabaja con ellos en sesiones de grupo. Con los padres pues lo que tenemos son talleres de bimodal los viernes y les vamos introduciendo un poco esos signos para que ellos también apliquen en casa. Mario es uno de los más pequeños, nació prematuro y fue diagnosticado enseguida. También fue una secuela del citomegalovirus. Y es que Mario nació con 1,7 kg y al tener que estar en incubadora y estar en observación, detectaron desde antes incluso de hacer las pruebas de hipoacusia que había unos parámetros que podían considerarse que era el citomegalovirus. Entonces en ese momento ya le hicieron los potenciales, que es una prueba más específica que el cribado de hipoacusia, y dio efectivamente que tenía pérdida auditiva. Con 5 meses ya utilizaba audífonos, pero acabaron implantándole porque perdió toda la audición. No tenía lenguaje adquirido y eso nos está costando ahora pues mucho más. Porque claro, nos quedamos ahí en el rango de los 2 años, que es el peor, o sea, el año donde más aprenden, de 2 a 3, es justo el que él perdió. Y luego intentar que él te entienda a ti, que tú puedas entender lo que él quiere. Frustraciones, muchos llantos, muchos malos ratos. La verdad es que hasta que llega ese momento, el entorno familiar sí sufre mucho. La rehabilitación, por ejemplo, con el trabajo específico de posicionamiento de lengua a estas edades es vital, porque la plasticidad les permite absorber cada concepto. La rehabilitación que le daban aquí es vital, tanto con audífonos como en el momento de implantar y empezar a funcionar con el implante. Nos movemos en un mundo sonoro y tienen que saber de dónde viene cada sonido, qué es, y luego pues también aprender a hablar. Deben detectar el sonido, discriminarlo del resto, identificarlo y después comprenderlo. Se les intenta enseñar el bimodal porque aparte del signo se le acompaña con la lengua oral. Y lo que queremos al final que estos niños lleguen a hablar y a desenvolverse en este mundo. Yo me pegué un año entero con la mano en el oído. Escucha, ¿sí? ¿Lo escuchas? Esto es un pájaro. Mira, escucha. Es papá que está entrando en casa, mira, escucha, lo oyes, y tú el primer año es todo estimulación auditiva, escucha, escucha, escucha. Pero la velocidad del habla y las entonaciones juegan en su contra. En niños tan pequeños, pues yo voy a comer, o sea, muy fácil. Mario,
vamos todos a dormir, ¿vale? Sí, o sea, es todo fácil, pero que lo necesitas. También en los centros educativos ha mejorado la inclusión de estos niños. En las aulas los docentes utilizan un sistema que mejora el entendimiento con una radiofrecuencia específica. Es un aparato que lo que hace es mejorar las condiciones del sonido. Es pues como una radio y lo lleva el profesor y el niño. El profesor lleva una parte, un micrófono y el niño lleva el receptor. Pero todavía falta más apoyo de profesionales que cubran el horario escolar. Pero todo lo que trabajes con ellos ahora que son niños es lo que van a ganar el día de mañana. Entonces, por eso se reivindica que en el cole tengan más apoyos, que sí, que tienen que tener una persona, son sus primeros años, pero ponle una persona todos los días. Creo que falta apoyos en los coles, que no hay suficiente personal para dar esos apoyos y al final los servicios se quedan un poco escasos. Las vocales, por ejemplo, los números, los tiene muy bien adquiridos, pero no le cuentes un cuento en ese ambiente de ruido porque no lo va a entender, porque necesita un apoyo, porque tiene una dificultad, tiene una sordera y que además está con un retraso de unos 2 años, que es justo más o menos lo que puede llegar a tardar en operarse, ¿no? Se lo operaron con 3, pero bueno, va recuperando y tiene un retraso de 2 años, auditivo y lingüístico, o sea, de la lengua. Una intérprete que le acompañe en ese aprendizaje, que le signe durante la clase, ya sea si usa la lengua de signos o el bimodal. Claro, yo en casa lo tengo fácil. Mario, yo te traduzco. En el cole necesitas mucho apoyo, siempre va a tener un déficit. Profesora de ILSE, una intérprete de lengua de signos, el lunes. Es decir, que el lunes Mario se va a poder enterar de si le cuentan un cuento, pero el martes, miércoles, jueves o viernes, si tienen que hacer algo específico, no lo va a entender. Pero mira, este es va. Va, muy bien. Bañador. Bañador. El 25 de febrero es el Día Internacional del Implante Coclear, una fecha para concienciar a la sociedad de la necesidad de mejorar su autonomía, la integración social y la laboral. Pues a mí me gustaría ser médico porque ayudas a los demás y también quiero que estén bien y que tengan todos los sentidos, que pueden tener de todo, porque si no se sienten muy mal y tienen que estar esforzándose toda la vida. Una lucha para integrarse en un mundo sonoro y dejar de ser una discapacidad invisible. Mamá, te quiero mucho. ¿No? Yo también te quiero mucho. Ya está. La Margatería fue un escenario destacado en la Guerra de Independencia, un territorio en constante lucha entre los ejércitos español y francés, lo que dio lugar a numerosos hechos destacados, algunos no muy conocidos. La Asociación de Recreaciones Napoleónicas Voluntarios de León ha recordado uno de ellos, la Batalla de Turienzo, en la que un grupo de soldados españoles se sacrificaba para permitir que el resto pudieran huir. Napoleón extiende su dominio por la península y el ejército español, que intenta resistir en Astorga, se ve empujado hacia Galicia. En la huida, la caballería francesa gana terreno y un grupo de soldados decide esperarla en Turienzo de los Caballeros. El objetivo es retenerles lo suficiente para que el resto de las tropas se resguarden en Foncebadón. Es épica, es solidaridad, porque sus vidas están sentenciadas. No es la sinopsis de una película, aunque material habría de sobra. Es uno de tantos hechos reales que salpican nuestra historia y que se pierden en la espesura del olvido. La Asociación de Recreaciones Históricas Voluntarios de León rescata en las primeras semanas del año aquellas escaramuzas de Turienzo de principios de 1809. Cuando llegó Napoleón a Astorga en la Navidad de 1808, el ejército español y el ejército británico de John Moore se retiraron por aquí, por estas tierras, hacia el Bierzo, y los españoles hacia Orense y Berín y los británicos hacia La Coruña. Hubo una escaramuza englobada dentro de la retirada del ejército español que se retiraba por el puerto de Foncebadón, y en la retaguardia de ese ejército se encontró con la caballería francesa y hubo ahí en Turienzo, como le digo, una escaramuza donde las tropas españolas consiguieron frenar al ejército francés.
El 2 de enero de 1809, durante esta retirada, hubo un combate de lo que se llama de persecución, que la caballería francesa se echó encima de las tropas españolas y hubo una acción muy notable en Turienzo los Caballeros, en la que unas unidades españolas se quedaron allí a combatir, prácticamente a sacrificarse, porque la caballería francesa los iba a sablear, a pasar a cuchillo, pero consiguieron detenerlos durante unas horas y así todo el ejército español consiguió franquear el Foncevadón y ponerse a salvo. Escenarios, movimientos, atuendo, armas, accesorios, todo se recrea con rigor. Es un viaje 210 años atrás para revivir aquellos hechos con todo lujo de detalles. Tenemos varios historiadores dentro del grupo y bueno, pues es el apoyo que tenemos para todo lo que hacemos esté argumentado, documentado y sea lo más fiel con el rigor histórico necesario para poder hacer este tipo de actividades. Lo primero, la documentación necesaria para que cuando se hacen los uniformes sean lo más parecido a lo que era en la época, el tipo de tela, el paño, los patrones de la época, que muchos están en archivos pues, históricos de la época, de ayuntamientos, de militares, ¿vale? Una vez que tenemos eso, pues realizar los trajes, comprarnos armas réplicas lo más parecidas posibles a la de la época y bueno, pues ciertos detalles que igual pues, pueden ser más difíciles, pues a veces las distinciones de las cartucheras, las bombetas, que llevamos aquí los cazadores, los granaderos llevan una granada y la tropa de la infantería normal, la española, lleva un león rampante. Pues a veces esas cositas, esos detalles, es lo que más cuesta o encontrar o intentar hacerlo. Bueno, es una manera de vivir la historia, la recreación. Esto empezó hace 40 años en Inglaterra, Estados Unidos, y ya lleva unos años desarrollándose en España, pues, con muchas facetas de la historia, desde la antigüedad, la Edad Media, los tercios, las guerras napoleónicas. Aquí en Astorga y Maragatería es lo que tenemos muy presente. Y bueno, hacemos historia. Y además hacemos algo, enseñamos historia a los vecinos y a quien quiera verlo. Todo esto nace de la pasión por la historia y en concreto por la que transcurre en nuestra tierra y en un periodo tan decisivo como la ocupación napoleónica y la Guerra de Independencia. Para mantenerla viva no solo se estudia, sino que se recrea, para ponerse en la piel de los protagonistas y conservar su memoria. Fundamos la asociación y a partir de ahí bueno, pues intentamos recordar estos hechos, esta parte de la historia tan importante en esta zona y un poco olvidada hasta hace poco tiempo y poco a poco pues llegar hasta donde estamos hoy. Es la historia, tenemos una historia muy importante aquí en León, lo que fue el viejo reino de León. Entre otras cosas, pues ese hecho importante de que los dos extremos de Europa más lejanos a los que llegó Napoleón en sus campañas, por el este fue Moscú y por el oeste fue Astorga. Yo creo también que nos hace conocer nuestra historia, nos hace ser más orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos colaborado. La verdad que también muchos maragatos, muchos arrieros, pues dieron su vida por la independencia de España. Y además luego pues con mucha presencia de las tropas francesas y españolas durante toda la guerra aquí en esta zona, porque los españoles se asentaban en las montañas de Manzanal y Foncevadón con el Bierzo detrás y los franceses ocupaban la ribera del río Órbigo y esto era una tierra de nadie que tan pronto tomaban las tropas españolas como la recuperaban las francesas. Por eso Astorga sufrió dos asedios muy famosos en las guerras napoleónicas. Influidos por experiencias con otras asociaciones y por la curiosidad de bucear en este mundo, un grupo de amigos crearon la Asociación de Voluntarios de León y hace 13 años comenzaron a realizar marchas para rememorar los sucesos de Turienzo de los Caballeros. Con el apoyo de asociaciones de Galicia y Asturias y el impulso del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, la cita ha ido creciendo para abrirse a la sociedad. Aquella cosa pequeñita que empezamos 5 personas, pues ha ido creciendo y ya este año el Ayuntamiento de Santa Colomba, con su alcalde don José Miguel Nieto, ha querido hacer de esta actividad lúdica y cultural privada de la asociación algo ya abierto para todo el pueblo y todos los visitantes. Nos parecía genial
recuperar y rememorar la batalla de Turizo de los Caballeros, que también la colaboración de la Maragatería en la guerra de la independencia contra la Francia napoleónica. Y todos los años vamos a poner alguna cosita más. El año pasado solo fue un día en Turienzo, este año también tuvimos ayer en Rabanal del Camino y en Foncebadón, y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito y queremos continuar con estas actividades que además nos visibilizan un poco de cara a la provincia y a todo el mundo. En el corazón de la comarca Maragata, el Torreón de los Osorio otea el paso del tiempo y vuelve a escuchar arengas y muertes. Ahora, por suerte, no son de verdad. Son solo un reflejo inocente y didáctico, un eco nostálgico que nos recuerda, para bien y para mal, de lo que fuimos capaces. Fue el precursor del barrio húmedo o el barrio romántico y sus ambientes de tapas y de vinos. En los años 60, la zona de San Claudio comenzó a desarrollarse y también el sector hostelero, que empezó a abrir locales con nombres italianos. Medio siglo después, son muchos los que recuerdan la época dorada del barrio italiano de León. Fue un barrio bohemio, inundado por los estudiantes de veterinaria de la vieja facultad ubicada en el ahora Albéitar. Había mucho ambiente de, claro, pues la mayoría de los veterinarios buenos de España salieron de aquí, de esta facultad. Fue un barrio cultural con numerosas ofertas de cine, conciertos. La juventud nos dio por venir aquí, no sé si estábamos influenciados por la música quizá italiana, pero eran bares de un recurso así de la gente más joven, te venía a tomar café, echar unos cigarrillos cuando se podía fumar dentro de los locales. Pero sobre todo fue un barrio italiano. Nunca hubo un asentamiento de súbditos del país transalpino, pero quedó acuñado en su historia por una iniciativa de los hosteleros. Se pusieron de acuerdo y pusieron nombres de Italia, de ciudades italianas, y empezaron a llamarle el barrio italiano. El barrio de San Claudio es una zona muy céntrica, pero que a mediados del siglo pasado estaba en pleno desarrollo urbanístico. Cambió el paisaje de construcciones bajas por edificios de viviendas de gran altura. De aquella empezaban a construir el barrio de San Claudio, tiraban casas pequeñas y hacían unas más grandes. Entonces empezó a venir gente, había mucha juventud, las casas llenas, y hacían tiendas y bares. Un barrio que fue creando una red de pequeños comercios y donde los bares comenzaron a tener peso. Era como si fuese el barrio romántico, lo trasladaron al barrio italiano aquí, en aquella época. Y pusieron el Italia, el Milán, el Nápoles, el Venecia, el Verona. Había, que yo recuerde, 8 bares, y el Sorrento. Había 8 bares con nombres italianos. El Adriático, el Corleone, el Italia, el Milán o el Sorrento. Pequeños bares que pusieron al barrio italiano de moda en la ciudad, mucho antes de que el húmedo ganara la fama de la que goza hoy en día. Tuvo pues mucha fama esta zona, era menos poblada como todos los barrios de León, pero el barrio italiano pues podía ser equivalente ahora pues al barrio romántico o estas zonas nuevas que como todo va cambiando. Sin embargo, 5 décadas después apenas sobreviven 3 de aquellos establecimientos. Era todo tiendas pequeñas, estaban todos los locales, se utilizaban, no como ahora, está todo vacío. Y había mucha vida, muchos niños en las casas, y era un barrio, el barrio San Claudio, que empezaba a sumergir, a salir. El Sorrento es el más antiguo de todos. Los padres de Agustín, y ahora él, lo regentan desde 1965. Mi padre vino pues en el año 65, vinieron, son de un pueblo de aquí de Carrizo, Villanueva de Carrizo, vinieron, cogieron este negocio que llevaba un par de años abiertos y ya siguieron con él hasta aquí. Ellos han sobrevivido, ya no están en el edificio original que fue derruido hace unas décadas. Se transformó de un bar de barrio
Empezó con primero era pues, los vinos, las partidas y todo eso, y luego ya empezó cuando yo dejé los estudios y esto, empezamos con un poco de cenas y picoteos y cosas de estas, y al final se ha convertido en lo que está ahora. Ahora ya no son un bar de barra de vinos, tienen un negocio de embutidos y presumen de ofrecer en su comedor en el sótano el mejor cocido de León. Pero además el barrio italiano de León tuvo también una época marcada por el auge de los locales de ocio nocturno. Hace 20 años o 20 y tantos estuvo de moda la calle Lancia y estaba lleno eso de bares para la gente joven y lleno de locales de ocio y demás. Y después pues también se cambió otra vez para otra zona y esto es cambiante. Los bares, quitando lo que es centro puro, que siempre será centro puro, lo demás es cambiante y entonces pasa eso. En los años 90 la avenida Lancia y las calles aledañas estaban inundadas de pubs para la juventud. En los años 80 toda la fiesta que había en León era aquí. De hecho yo me acuerdo que nosotros a diario lo que trabajábamos era con gente que eran camareros de la zona, que tenían el ratillo este a las 10 de la noche, 9 de la noche, salían, venían, cenaban algo y volvían otra vez. Pero eso también acabó desapareciendo casi por completo. Ves que hemos tocado todos los palos, en la fiesta de la noche, en la zona de los vinos, en la Alterne, que hubo una temporada que estaban en el Burgo, y ahora tampoco. Las de bares de cenas y de pinchos y estos, a lo mejor en todo el barrio quedamos nosotros solos, que no hay otro sitio que se dedique a comidas y cenas. Para vecinos y comerciantes, el barrio italiano en la actualidad está en plena caída. El barrio de San Claudio está en decadencia total. Están las casas, se han quedado anticuadas, no tienen calefacción, ni ascensor, ni garaje, nada. El volumen de estudiantes que acuden al Albéitar ha disminuido considerablemente, incluso en época de exámenes. Las grandes superficies se han llevado por delante gran parte del pequeño comercio y muchos locales de hostelería han colgado el cartel de cerrado. Se ha centrado todo pues, en el Cid, la calle Ancha, el Húmedo y esas zonas. Yo creo que han cambiado la tendencia de la gente, me parece a mí. Los negocios están todos los locales cerrados, todo se alquila o se vende, pero ni se alquila ni se vende y está muerto. Así que la nostalgia por la época dorada del barrio de San Claudio es inevitable. No es nostalgia, es pena. Este barrio se ha quedado, pues son gente mayor, las edificaciones de la zona de San Claudio son casas antiguas, no se ha hecho nada y claro, se ha quedado, no hay comercio, no hay gente joven, que es la gente que mueve el barrio. Por eso esperarán a que vuelva a llegar su momento y el barrio italiano recupere su esplendor. Con este reportaje nos despedimos. La próxima semana no habrá programa de Informe León, así que les emplazamos al próximo 28 de abril. Nos vamos, disfruten. Adiós.